Hola a todas y todos, espero que estén muy bien, o que estén lo mejor posible al menos en este contexto en el que estamos. Me toca darles la bienvenida a esta primera clase virtual de la Cátedra de Derechos Humanos. El desarrollo de las primeras dos unidades, la unidad uno y la unidad 2. Vamos a hacer de ambas un solo núcleo temático y esta sola clase en este formato, además de trabajos prácticos y otras actividades que son las que ustedes van a conocer en el campus. Mi nombre es Pablo Camuña, yo soy docente en esta cátedra hace ya 15 años, por lo menos, casi 15 años. Y estoy en derechos humanos hace un poco bastante más que eso. Eh, a mí me gusta mucho dar clases, me gusta estar en el aula con ustedes, me gusta debatir, eh, que me hagan preguntas, estar en desacuerdo, pelearnos. Me gusta hacerles preguntas, que ustedes respondan, me gusta que debatan entre ustedes, que haya posiciones distintas. En esta materia eso es fundamental y es muy difícil de reemplazar. Pero bueno, estamos en este momento histórico y único, en esta pandemia mundial que nos obliga, bueno, a distanciarnos, a mantener esa lejanía y comunicarnos intermediados por pantallas y por tecnología. De manera que nuestro mayor esfuerzo como docentes este año va a ser eh, tratar de disminuir la brecha entre este formato, esta adaptación de formato que tenemos para este año y el contenido tan vivencial y tan fructífero que es el evento de la clase para todos y para todas, para ustedes y para nosotros también. Entonces hemos hecho un gran esfuerzo, o estamos tratando de hacerlo, para permitir que no se pierda la calidad, a pesar de que tengamos que haber cambiado radicalmente el formato tradicional de clase, que tanto nos gusta, por lo menos a nosotros como docentes, y yo sé que a muchos y muchas de ustedes también. Sabemos, imaginamos al menos todas las dificultades que deben tener. Me imagino un enorme desazón de quienes les toca cursar en esta situación, en esta circunstancia. Y no solo me imagino que debe ser difícil desde lo académico, sino también se mezcla ya lo personal y lo familiar y lo laboral, lo económico. Incluso también ahora pasa a ser importante tener acceso a un internet con buena capacidad de datos para poder acceder también a estos formatos. Es decir, estamos frente a muchas distintas desafíos nuevos. Y bueno, la idea ha sido adaptarnos un poco a eso y permitirles también a ustedes hacer el cursado lo más llevadero posible y insisto con esto, que se pierdan en estos cambios lo menos posible, lo menos que se pueda. Por eso va a ser muy importante, va a ser fundamental que ustedes accedan a los textos. Ahora están disponibles en el campus y se puede acceder a ellos de manera mucho más sencilla que antes. Eso es bueno y vamos a aprovechar un poco eso para centrarnos bastante en los textos. Y por lo tanto yo me voy a centrar en esta clase sobre todo en darles una guía para esas lecturas. Es decir, para que ustedes después, cuando vayan a los textos, cuando los bajen, cuando los vean, cuando los lean, sepan dónde están ubicados en un arco conceptual determinado, sepan qué van a buscar a ese texto, qué es lo importante de ese texto, ya por dónde está localizado eh, en, esta, en este desarrollo que voy a tratar de hacer acá para colaborar con ustedes en eso. Y también les va a permitir avanzar en lo que va a ser nuestro primer trabajo práctico, que va a ser justamente vincular, hacer dialogar algunos textos de estas dos unidades y ver qué tienen en común o cómo se complementan unos a otros. Y entiendo que ubicarlos en este arco conceptual que les decía eh, va a ser de ayuda, espero que sea de ayuda, imagino que va a ser de ayuda para ustedes en este primer
en las primeras semanas que tenemos juntos. También quería aprovechar para decir algunas cosas que no están por ahí en el programa y que se relacionan directamente ya con los contenidos de estas dos unidades. Y tienen que ver con que estas dos unidades, no por casualidad, sino por una decisión de la cátedra que hace a nuestra identidad y también a la identidad de la propia materia, hemos decidido poner acá al principio, que son dos hechos históricos que nosotros decimos que son de un mal radical, es decir, de un mal absoluto, como decía Carlos Santiago Nino, el filósofo del derecho argentino reconocido internacionalmente. Me refiero al genocidio de los judíos europeos y de otras poblaciones por parte del régimen de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y también me refiero al proceso de terrorismo de Estado en nuestro país, en Argentina, en la década del 70, con las desapariciones, apropiaciones, torturas, etcétera, que tuvieron lugar allí. Empezamos con esto, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de empezar con estos temas? Porque estos temas definen los derechos humanos. Los hicieron necesarios en algún momento. Hicieron necesario que el Estado cambiara, que algunas concepciones que teníamos culturalmente, socialmente, económicamente cambiaran, para dar cabida a nuevas formas de protección, como vamos a ver ahora cuando veamos los contenidos. Pero sobre todo porque esto nos invita, es una invitación a ustedes también a pensar que por detrás de lo que es esencialmente técnico, porque esta es una materia esencialmente técnica, que tiene su discurso jurídico, que tiene sus normas, que tiene sus formatos, que tiene sus interpretaciones, toda su lógica de funcionamiento como cualquier rama del derecho, por detrás de eso hay también una invitación a dejar que el mundo entre un poco en nosotros, a generar cierta empatía crítica, una empatía despierta, una empatía abierta, pensante, hacia estos hechos que se caracterizan por su brutalidad, por el horror que tienen y por lo demás. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos entrar a eso y permitimos que esos testimonios, que como dice Primo Levi en uno de sus textos, son testimonios de lo intestimoniable, ¿qué nos producen a nosotros al tener contacto con ellos? Eso es lo que quiero que nos detengamos un momento, y que tiene que ver mucho con qué es esta materia y cómo se piensa eh, todos sus contenidos, no solamente estos. ¿Por qué? Porque nos hacen interrogarnos por nosotros mismos, nos hacen interrogar dónde estamos, no solo éticamente o moralmente para quienes profesen determinadas creencias, sino además como hombres y mujeres del derecho. Todos y todas, como hombres y como mujeres del derecho, tenemos que ver qué nos pasa cuando escuchamos estos testimonios. Y no todos escuchamos estos testimonios porque no todos tenemos el acceso tan sencillo a estos testimonios. Yo quiero y queremos desde la cátedra compartirlos con ustedes también para que ustedes puedan ver qué les pasa con eso. Son testimonios escritos, varios, y son análisis jurídicos también y análisis políticos y antropológicos y lo demás. Pero es importante que ustedes piensen qué les pasa cuando escuchan esto, eh, y vean si en su interior eh, nace o entra en crisis algún tipo de conceptos que les va a permitir entender quizás mejor qué son los derechos humanos, cómo nacieron los derechos humanos, cuáles son sus orígenes profundos, por qué hoy por hoy hablamos de estos derechos en cada acto de la vida, ya no necesariamente teniendo un campo de concentración, sino hasta en un proceso de familia, en cada uno de los conflictos que vamos a tener que atender como operadores y operadoras del derecho. Así que esa es la otra breve introducción que quería hacerles antes de pasar directamente a los temas que vamos a tocar acá. Para lo cual me voy a valer de una ayuda visual, de un PowerPoint. Bueno, vamos a empezar entonces con el contenido de las unidades 1 y 2. Esta guía de lectura también va a estar en formato escrito. Es decir, que yo lo que voy a hacer acá va a ser un resumen de esa guía de lectura escrita que está un poco más detallada, donde va desarrollando un poquito más conceptualmente
todos los puntos que van a ser tocados acá, y incluye en cada uno de esos temas, de esos tópicos, los correspondientes textos que forman parte de las unidades. Es decir, que además de esta clase, ustedes van a poder repasar lo que se dijo y ampliarlo un poco, leyendo la guía de lectura propiamente dicha, que va acompañada a esta clase también. Solo aclararles que esa guía no suple la lectura de los textos en sí mismos. Esa guía es solamente orientativa, así que ustedes úsenla, pero vayan a los textos, porque una respuesta que se limite a dar la visión de esa guía de lectura no es suficiente a los fines de que nosotros podamos corroborar que ustedes han leído los textos, por lo menos los que les toquen para los trabajos prácticos como mínimo, y después para la evaluación, por supuesto, en definitiva. Entonces vamos a tomar sucesivamente las dos unidades, empezando por la unidad 1. La unidad 1, como van a ver, tiene podemos dividirlos en tres grandes temas para que sea más fácil conceptualmente seguirlo. El primero es el modelo de los derechos del ciudadano. Después van a ver un segundo núcleo conceptual que tiene que ver con la ruptura de ese modelo de derechos del ciudadano en el genocidio nazi de la Segunda Guerra Mundial, que tiene a Auschwitz, a este dibujo que está ahí como su ícono, como su símbolo más importante, y que resume este momento de ruptura que va a tener este modelo de derechos del ciudadano, y que va a dar lugar al tercer gran concepto de la unidad, que es el nacimiento del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, o lo que ahora, hoy por hoy, ya llamamos el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Estos tres grandes núcleos conceptuales responden a la vez a tres momentos históricos distintos, sucesivos, que se han ido dando, que a su vez, por supuesto, son el resultado de procesos culturales, políticos, económicos, sociales, de distintos momentos de la historia de los últimos 4 siglos. Los derechos del ciudadano, en los primeros catálogos de derechos, como los conocemos ahora, van a aparecer aún sin el nombre todavía de derechos humanos, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789, o en la Declaración de Virginia en los Estados Unidos de 1776. Esos van a ser los primeros momentos en los que un catálogo de derechos se incorpore a un nuevo Estado que surge. Y tienen la particularidad que están asociados directamente al nacimiento también de la modernidad y de los estados nacionales. Es decir, modernidad, estados nacionales y modelos de derechos del ciudadano es un solo macro concepto que incluye sobre todo ideas liberales en lo político y en lo económico, y el derecho natural, distintas corrientes del naturalismo que van a llegar a su punto de ebullición, digamos, con estas revoluciones burguesas en Europa sobre todo y en Norteamérica. Ese es el momento histórico en el que nacen esto. Y después se van a complementar con dos procesos históricos posteriores, que son lo que se llama el constitucionalismo clásico o constitucionalismo liberal. Nuestra Constitución Nacional de 1853-1860 es un ejemplo de manual de ese proceso del primer constitucionalismo, del constitucionalismo clásico. Y después de eso, a principios ya del siglo XX, se va a dar una segunda oleada de fortalecimiento, de incorporación de nuevos derechos a estos catálogos que surgen en la Francia revolucionaria de fines del siglo XVIII, con el llamado constitucionalismo social. Que los ejemplos más conocidos son la Constitución mexicana, o la Constitución de la República de Weimar en Alemania, o la Constitución española de 1931, o la Constitución de Rusia de principios del siglo XX.
Estas, esta última oleada de normas, de catálogos de derechos, van a incorporar los derechos sociales a los derechos liberales. Es decir, todo aquello que la cosmovisión cultural, política y económica del liberalismo dejaba afuera, básicamente centrados en los derechos de los trabajadores, con eje en el trabajo como un lugar de nacimiento de nuevos derechos, van a complementar una visión del Estado que va más allá de un Estado que se tiene que abstener y que tiene que respetar libertades, sino que ya empieza a poner en pugna la necesidad de un Estado que haga, que cumpla, un Estado benefactor, un Estado providencia, como se llamaba en aquel momento, que cumpla con determinadas acciones para garantizar derechos sociales básicos. Esa triple oleada de catálogos de derechos finalmente en las constituciones ya en el siglo XX responde al mismo modelo que estamos tratando en este primer punto, que es el modelo de los derechos del ciudadano. ¿Cómo se puede definir este modelo? La forma de definición es que en estas naciones, en estos estados-nación de la modernidad hasta al menos la Segunda Guerra Mundial, todos los ciudadanos tenían esos derechos que estaban plasmados en las constituciones nacionales. Pero a la vez, todos quienes no eran ciudadanos no tenían ninguno de los derechos que preveían esas constituciones nacionales. Afirmativamente define un ciudadano y por negación excluye a muchas personas, no solo ya del estatus de ciudadano, del estatus civitatis, sino además del goce de los derechos y de la protección frente al Estado. Eh, esto, ¿y cuál era el ciudadano? El ciudadano era el europeo o el norteamericano, varón, blanco, propietario, urbano, ese era el ciudadano. Y quienes no eran eso, no eran ciudadanos, estaban en los márgenes, digamos, de ese Estado. Ese Estado va a ampliar incluso un poco ese concepto, pero va a haber muchas personas que viven en diferentes naciones que van a quedar fuera de toda protección del Estado. Acá juega quien mejor define esta situación es Hannah Arendt en, en el texto que está incorporado a la unidad, y Celso Lafer, que también comentando a Hannah Arendt profundiza sobre este punto. Hannah Arendt se centra en el análisis de la situación de los apátridas o de los refugiados, es decir, de aquellos ciudadanos de estados que ya no existían, por ejemplo, que habían quedado viviendo bajo la jurisdicción de otros estados. Y explica y razona, y ese es el punto de interés de su texto, de qué manera esas personas, que en algunos casos eran grandes sectores de la población de esos estados, no tenían derechos, no tenían ningún derecho. Como dice Arendt y como dice Lafer, eh, ellos ahí ven lo que definen como el primer derecho, que es el derecho a tener derechos. Y este sistema eh, va a encontrar su ruptura final en Auschwitz como símbolo, me refiero en los campos de concentración, en el genocidio nazi de la población judía, gitana y también de una parte de la población soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Hay dos textos que nos hablan de este punto de la ruptura que significa Auschwitz y el genocidio alemán, que nos dan dos perspectivas que vienen a explicar esto. Por un lado, Primo Levi es un italiano, un científico sobreviviente de Auschwitz, que hace algunas de las reflexiones quizás más profundas que se dieron en torno a cómo fue la vida dentro de los campos de concentración y qué significaron los campos de concentración de la Alemania nazi en relación a la humanidad misma, a la reducción al mínimo de la humanidad y la total eliminación de la dignidad del ser humano como tal.
Y por otro lado, el texto de Daniel Rafecas, que está apoyado también por el PowerPoint, que está como parte de la bibliografía de la unidad subida en el campus. Daniel Rafecas nos relata de qué manera, poco a poco, el Estado alemán fue llevando a la población judía, sobre todo, a excluirla justamente del ámbito de la ciudadanía. Es decir, lo primero que hace Alemania es utilizar este modelo de derechos del ciudadano y cerrar la figura de la ciudadanía para estas poblaciones que consideraba poblaciones superfluas o poblaciones que había que exterminar, y que finalmente serán exterminadas en gran medida y de una manera industrial, en los campos de concentración, de los cuales el principal era Auschwitz. Entonces nos va contando de qué manera ese modelo de derechos del ciudadano fue el antecedente necesario, junto con todas otras herramientas propias del Estado moderno, como la industrialización, justamente la cárcel como lugar de control y reunión de los ingleses, y la ciencia misma, la ciencia del derecho, la ciencia médica, eh, todas las concepciones que en ese momento estaban en boga y que eran aceptadas científicamente de manera abrumadora en todo el mundo, van a contribuir a llevar a este modelo de Estado a una máquina de exterminio masivo de seres humanos. Es decir, a que ese mismo Estado, nación, ese Estado moderno, pasa a ser un Estado que decida quién tiene que vivir y quién tiene que morir. Y esta situación finalmente va a llevar a la necesidad, por un lado, de generar algún tipo de límite a este Estado moderno que se había convertido en una maquinaria del horror y de la muerte. Había que encontrarle un límite que esté fuera del propio Estado, porque justamente el Estado no era capaz de limitarse eh, en su estrechamiento de este concepto de ciudadanía. Entonces había que ponerle un límite a ese Estado moderno, a ese Estado nacional. Pero además, después de lo que había pasado en Auschwitz, de esa inhumanidad radical que implicaba, de ese mal radical que hablábamos, de ese mal absoluto, era necesario además recuperar, refundar una visión del ser humano y de la dignidad del ser humano, basada en la universalidad. Y con esa base, con esas dos necesidades que se suman la una a la otra, nacería inmediatamente después de la guerra el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, como lo conocemos hoy prácticamente, sin demasiados cambios, es decir, con muchísima evolución, pero con esa misma lógica. Ese sistema va a cambiar todo el derecho internacional público, va a generar lo que hoy conocemos como el derecho internacional de los derechos humanos. Ustedes piensen en el cambio radical que produce que hasta ese momento los tratados que se firmaban entre los estados contemplaban obligaciones a cargo de cada uno de los estados o recíprocas. Es decir, firmaban dos naciones un determinado tratado y se obligaba a cada una con respecto a la otra a hacer o dejar de hacer tal o cual cosa. Cuando empieza a funcionar el sistema de protección internacional de los derechos humanos, eso cambia y los estados ya empiezan a firmar tratados no para comprometerse frente a los demás estados, sino para comprometerse con las personas bajo su jurisdicción. Y acá fíjense que no hablamos de ciudadanos, sino hablamos de personas bajo la jurisdicción de ese Estado. Es decir, empiezan a comprometerse a garantizar, el Estado se pone como garante de la existencia de un mínimo de derechos que están reflejados en los distintos tratados que se van dictando con relación a todas las personas que estén bajo su jurisdicción, independientemente de su nacionalidad, de su raza, de su sexo, de su fortuna. Es decir, se obligan a garantizar a todos y a todas por igual ese catálogo mínimo de derechos que adquieren al firmar, digamos, al formar parte de este sistema universal de protección de los derechos humanos.
Entonces, fíjense el cambio radical que implica. Y por supuesto, este sistema va a ir evolucionando de unas primeras normas declarativas, como la Declaración Universal o la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Le van a seguir convenciones cada vez más detalladas, cada vez más amplias. Van a abordar temáticas cada vez mayores y cada vez más específicas. De hacer catálogos de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, van a pasar ya a derechos, por ejemplo, de la niñez y de la adolescencia, o de las mujeres, o de las minorías étnicas, raciales, de los refugiados, de los trabajadores. Es decir, se va especializando, se va ampliando y además va generando dispositivos y sistemas de protección, que son los que ustedes van a ver en la unidad 3, cada vez más accesibles, cada vez más efectivos y cada vez más obligatorios para los estados. O sea, vamos a pasar de un mero control a partir de la movilización de la vergüenza internacional, es decir, a la denuncia pública contra un estado que viola derechos humanos, solo como una mancha, digamos, que se sostiene públicamente a nivel internacional. Vamos a pasar de eso a comités que van a controlar de qué manera el Estado cumple con sus obligaciones, y vamos a llegar a cortes que van a declarar la responsabilidad internacional de los Estados por incumplir sus obligaciones de garantizar y proteger derechos humanos fundamentales. Es decir, se hace una ampliación cuantitativa y cualitativa de este sistema de protección con el correr de los años. Entonces, solo para puntualizar, en esta unidad y en estos tres temas, el texto principal que une a todos es el de Marcelo Raffin. Marcelo Raffin les va a hacer esta visión a través de estos tres temas. Y va a haber una profundización en el primero, en este modelo de derechos del ciudadano, con una visión, por supuesto, crítica de Hannah Arendt y de Celso Lafer. En cuanto a Auschwitz, como mencioné, van a ver los textos de Primo Levi, de Daniel Rafecas y el PowerPoint, que también va a estar subido en el campus. Y finalmente, con relación al Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, el texto de Mónica Pinto, y en ese punto Marcelo Raffin es bastante específico y amplio también, así que va a ser de mucha utilidad. Pasemos entonces a la unidad 2. La unidad 2 aborda el caso argentino. ¿Por qué tomamos el caso argentino? Porque nos preguntamos en algún punto si había en nuestra historia algo que pueda ser asimilado de alguna forma a Auschwitz y a lo que eso implicó para el cambio de esta concepción de los derechos del ciudadano y el nacimiento del sistema de protección universal. Y hay algo parecido, desafortunadamente, que vivió no solo Argentina, sino que vivieron muchos países latinoamericanos, y es el terrorismo de Estado, que en nuestro caso ocurrió en la década de los 70. Ese terrorismo de Estado que implicó a partir de 1976 la dictadura militar, y antes de ello, por ejemplo, en Tucumán, el proceso conocido como el Operativo Independencia, que fue un primer ensayo de lo que serían después estas prácticas genocidas que se aplicaron en todo el territorio de la nación, donde miles de personas fueron víctimas de desapariciones forzadas, apropiación de niños nacidos en centros clandestinos de detención manejados por agentes del propio Estado, ocultamiento de cadáveres, secuestros, tortura, infinidad también de personas que tuvieron que irse del país por una amenaza cierta de muerte, etc. Ese proceso, si bien no es exactamente equiparable, por supuesto, al proceso del genocidio nazi, tiene algunos puntos en común y sobre todo tiene como en común el encuadre dentro de esta lógica que ya existía en este caso. En el caso argentino ya existía el sistema de protección universal. Y estos graves delitos, estos graves crímenes que se cometen durante ese periodo de nuestra historia, está definido por una categoría del derecho internacional de los derechos humanos que se llama graves violaciones a derechos humanos. ¿Cuál es el punto de la unidad 2? Además de discutir este punto
específico es decir, de escribir y entender y conocer qué significó en alguna medida el terrorismo de Estado. El punto acá es qué pasó con los que fueron responsables de esas graves violaciones a derechos humanos en nuestro país. Y ahí vamos a identificar, poco más o menos, con alguna complejidad, por supuesto siempre estoy tratando de hacer simplemente un señalamiento de textos en cada uno de los puntos. Vamos a ver dos procesos, o dos momentos históricos dentro de nuestro país. Un primer momento caracterizado por la impunidad, es decir, por la falta de persecución, investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de estas graves violaciones a derechos humanos. Esto comenzó después del juicio a las juntas en 1985 y a través de diferentes leyes que ustedes van a estudiar, porque está también especificado en los textos, se empezó a generar una situación de impunidad que llevó a que ninguna persona en algún momento de la historia argentina hubiera sido sancionada penalmente por estos gravísimos hechos. Y de este primer momento, lo que vamos a poder ver a través de los distintos textos es cómo la intervención, fíjense ustedes, acá vuelve a aparecer porque ya funcionaba, porque ya existía, cómo la intervención de ese sistema internacional de protección de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, al cual tuvieron que recurrir las víctimas las víctimas sobrevivientes y los familiares de desaparecidos o de chicos y chicas apropiados en centros clandestinos de detención, tuvieron que acudir a los sistemas internacionales y en particular tuvieron que acudir al sistema regional, el sistema interamericano de derechos humanos, para reclamar por esta falta de sanción, para reclamar por esta impunidad. Y recibieron una respuesta de ese sistema. Y la respuesta de ese sistema y su influencia dentro de nuestro orden político y jurídico, a partir, podríamos poner como fechas de 2001 hasta acá, permitió cambiar esa impunidad, derrotar esa impunidad, dejarla de lado y avanzar, tardíamente, pero al fin y al cabo avanzar, sobre la investigación y sanción de los autores de esas graves violaciones a derechos humanos cometidas en la década del 70, que son los juicios de lesa humanidad que se están llevando todavía adelante en nuestra provincia y en el país. Hay casi 1000 personas que ya fueron condenadas al día de hoy, en 2020, y los juicios siguen y avanzan y tienen sus características. Estos son los temas que vamos a ver en la unidad 2. Con relación al primero de los temas, esto que yo les decía, cómo se había desarrollado el terrorismo de Estado propiamente, hay un texto maravilloso de Pilar Calveiro, que es a la vez una politóloga de primera línea internacional, muy reconocida en el ámbito académico, que es sobreviviente de uno de estos centros clandestinos de detención de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, de la ESMA, en Buenos Aires, y que pone en sus textos varios puntos de reflexión sobre el funcionamiento del terrorismo de Estado y las consecuencias que tuvo en nuestro país. Y después, con respecto al proceso de impunidad, a esa historia de la impunidad, como la llama Juan Carlos Blasić, está su texto, el propio texto de Blasić, y el PowerPoint que van a poder seguir para encontrar un detalle o por lo menos una expresión gráfica de cómo se desarrolló esa parte de la impunidad. Y después van a ver que cuando viene la intervención del sistema internacional de protección de derechos humanos, del sistema interamericano en este caso en particular, hay jurisprudencia directamente aplicable. Las sentencias, por lo menos como las más relevantes y las directamente aplicables a la cuestión acá, es el fallo Velázquez Rodríguez, que es el primer fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la primera sentencia donde condena a Honduras como responsable internacionalmente por la violación de derechos humanos a partir de desapariciones forzadas y de la impunidad de los perpetradores de esas desapariciones. Y más importante en nuestro país, en la situación en la que surgió, es el caso de Barrio Salto contra Perú de 2001, donde la Corte va a decir que cualquier ley de amnistía o que impida el juzgamiento de autores de estas graves violaciones a derechos humanos es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, con el Pacto de San José de Costa Rica, y por lo tanto no puede ser aplicable.
y van a ver también cómo esas sentencias del Sistema Internacional de Protección, del Sistema Interamericano en este caso, van a impactar finalmente en nuestro país. Con la sanción de la Ley 25778 y 25779 en el año 2003, y después con la jurisprudencia que a partir de 2004 va a ir dictando la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los fallos Arancibia Clavel, Simón y Maceo son fundamentales para entender de qué manera esas intervenciones del sistema interamericano y las sentencias de la Corte Interamericana van a destrabar la situación de impunidad en el país y van a permitir el juzgamiento de los autores de estos gravísimos delitos. Y también está como bibliografía la primera sentencia que se dictó en Tucumán en 2008, en el marco del juicio conocido como Vargas a Ignace, donde fueron condenados Bussi y Menéndez a prisión perpetua por la desaparición forzada del ex senador provincial Vargas a Ignace, y que fue la primera aplicación en Tucumán de esta nueva doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que seguía estos antecedentes del Sistema Internacional de Protección. Entonces, esquemáticamente lo que vamos a ver acá va a ser una situación de impunidad, la intervención del Sistema Internacional de Protección que va a permitir finalmente el juzgamiento de estos crímenes y que a la vez constituyen graves violaciones a los derechos humanos, de acuerdo a cómo la define, por supuesto, el sistema internacional. Estos son los textos, entonces, están puestos en este esquema gráfico con relación a cada uno de los temas que tienen. Yo simplemente para también para hacer un breve desarrollo conceptual como conclusión y para que ustedes lo puedan tener en cuenta a la hora de leer, si se fijan, no solo en estas unidades, sino en todas las unidades que van a venir, van a haber dos procesos que se dan permanentemente en todas las temáticas relacionadas con derechos humanos. Lo primero es que va a haber un ida y vuelta permanente entre procesos de raíz nacional. Ustedes vieron primero, pasamos por los estados nacionales, las constituciones nacionales, a la internacionalización eh, de ese primer catálogo de derechos con este sistema universal de protección. Y van a ver además que después de eso, esto lo van a ver específicamente en la unidad 3 cuando vean la aplicación del derecho internacional adentro de nuestras comunidades, esa universalidad después va a volver a los estados. Entonces nosotros, por ejemplo, en Argentina vamos a incorporar a nuestra constitución esos tratados internacionales. Es decir, vamos a renacionalizar otra vez eso que fue creado en el ámbito universal de Naciones Unidas o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o sea, de la OEA. ¿Qué va a significar esto? Que la lógica va a funcionar mejor, porque nosotros, al incorporar los tratados de derechos humanos como parte de nuestra Constitución, lo que estamos haciendo es garantizando que se dicten mejores leyes por parte del Poder Legislativo Nacional y Provincial, que sean acordes a esa Constitución que ya incluye los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que las políticas públicas que saca los poderes ejecutivos a nivel nacional o provincial también tengan que estar modeladas por estas normas del derecho internacional de los derechos humanos, y que todos los jueces de la República, jueces y juezas de la República, estén obligados también a hacer el llamado control de convencionalidad que ustedes van a ver, es decir, el control de si aquel asunto que es traído a su conocimiento y que involucra al Estado cumple con los estándares internacionales de derechos humanos. Y el sistema internacional va a seguir funcionando, pero va a tener un rol meramente subsidiario. Es decir, va a actuar en el punto en el que en ese país no se pueda resolver una posible violación de derechos humanos. Solo en ese punto va a actuar. Porque lo ideal, por supuesto, es que seamos nosotros y que sean nuestras propias instituciones las que puedan solucionar esos problemas. Esa dinámica la van a ver presente en cada uno de los temas que vamos a ir tratando. Y por otro lado,
Y esto es lo último. Eh, Hay también otra dinámica que tiene que ver con permanentes avances y retrocesos. Es decir, no hay nada ganado, no hay nada tallado en piedra en materia de derechos humanos. Vamos avanzando, cada vez es más alto el piso, eh, cada vez son más las materias innegociables dentro de estos derechos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, hoy por hoy, eh, la realidad de los refugiados, por ejemplo, africanos o asiáticos que quieren ingresar a Europa, o de los americanos, de los latinoamericanos que quieren ingresar a Estados Unidos como refugiados y que son tratados de una manera ciertamente inhumana, es decir, que no les permiten entrar, que los detienen, los colocan en centros de internación y después los deportan forzadamente o separan a sus familias, de alguna manera tenemos que encontrar en esos ejemplos un paralelismo al menos con la situación que describíamos al empezar esto, con este estatus, con el estatus civitatis, con el acceso a la ciudadanía de cada uno de esos países. Pareciera que otra vez tenemos que volver a discutir que todas las personas tienen los mismos derechos y que no es necesario ser ciudadano de un país para tener ese derecho. Incluso nosotros en Argentina, cuando hablamos de el acceso a la salud, por ejemplo, de personas extranjeras que están bajo la jurisdicción del Estado argentino, todavía hay voces que se levantan y que dicen que esas personas no tendrían que ocupar camas de nuestros hospitales, lo cual implica negar, ciertamente, esta máxima universal que se ha conseguido a partir de la universalización de los derechos humanos después de los horrores que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y también en esa dinámica se ve lo contrario. Se ve que genocidios como el de la ex Yugoslavia o de Ruanda o de otros países africanos no quedaron impunes. Se generaron tribunales internacionales para juzgar a esas personas. No quedaron abandonados, no quedaron de espaldas a esto. No se permitió internacionalmente que esto quede sin castigo. Y de una manera positiva también vemos cómo no hay nada dinámico y los cambios, no hay nada estático, perdón, y los cambios se van a seguir dando. Y no hay mejor ejemplo, me parece, algo más propio de lo que está pasando en este momento, en la observación atenta al crecimiento sin antecedentes en cuanto al impacto social de los movimientos de mujeres o de los feminismos, en pugna por ampliar sus derechos o reducir la violencia de género, los femicidios, aumentar la paridad laboral y otros puntos que, si uno lo piensa, hasta hace algunos años atrás ni siquiera figuraban, o al menos no figuraban con esa potencia en la agenda pública del Estado y de la sociedad civil. Entonces, esa dinámica creadora que busca ampliar y que a la vez está siempre corriendo el riesgo de retroceder, esa tensión que, como dice Raffin, esa mezcla de praxis, pero también de ideas, que adopta la forma del derecho y que a la vez parece una herramienta de cambio, pero puede ser también un sitio para el retroceso. Esa tensión permanente, esa dinámica, es lo que hoy por hoy llamamos los derechos humanos.